Se considera a la teoría como el conjunto de estructuras de conceptos, definiciones y proposiciones que se interrelacionan entre sí para crear una sola perspectiva, teniendo en cuenta que en general las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto grande de observaciones en función de los principios, supuestos, postulados y consecuencias. Es importante mencionar que la teoría puede ser aplicada para sucesos o fenómenos similares que ocurren, y de esta manera se desprende una característica, que es la de que las teorías pueden ser ampliadas, expandidas e incluso refutadas. La teoría será una herramienta que ayudará para delimitar las variables al momento de arrancar con la investigación. Es por ello que a continuación se presenta el marco teórico conceptual de la investigación, el cual está fundamentado en diferentes autores. Para entender esto, es importante remarcar que es una herramienta analítica. El desarrollo de la perspectiva teórica proporciona una visión de dónde se sitúa el planteamiento propuesto para la investigación dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos, y ayudará a tener una visión más amplia del tema a investigar, misma que se conforma de la siguiente forma. Principalmente, el turismo de reuniones se refiere a los viajes relacionados con actividades laborales y profesionales. Se realiza en un grupo de 10 a más personas y tiene una duración de 4 horas. Los eventos son un acontecimiento que son celebrados por un número limitado de personas. Este puede interesar a un sector de la sociedad, pueden ser culturales, festivos y sociales. Las exposiciones son una convocatoria que generalmente es pública. Se exhiben colecciones de objetos de diversas temáticas que gozan de interés de... La investigación presentada se basa en dos teorías. La primera es la teoría de los stakeholders. Esta trata de demostrar y relacionar los objetivos y las relaciones entre los personajes operativos y los personajes directivos que se encuentran dentro de la empresa. Esto con la finalidad de interrelacionar todos los objetivos y metas que tienen que realizar todos los trabajadores dentro de esta empresa para poder lograr buenos rendimientos tanto económicos como sociales. También uno de los principales objetivos de esta teoría es crear una concientización en los directivos para que ellos puedan crear programas de motivación y implementar esta misma en los trabajadores operativos para que puedan realizar sus actividades y sus tareas de la mejor manera, para incrementar el desarrollo de productividad, eficacia y eficiencia dentro de las tareas que realiza esta empresa. La teoría de los stakeholders aparece por primera vez a finales de los 70 en el Stanford Research Institute. Esta desarrollada por unos investigadores que trataban de demostrarle a los directivos de las empresas por qué es que se daba un cambio tanto social y económico en los trabajadores de todas las empresas en Estados Unidos. Los desarrolladores de esta teoría, hay dos muy importantes. El primero es Freeman. Freeman explica que esta teoría trata de explicar que sin importar, independientemente de las estrategias o características o inclusive las actividades que lleve esta empresa, todos los participantes dentro de ella deben tener en cuenta los efectos de sus acciones, tanto cómo repercutirán en otros, en terceros, tanto los efectos secundarios que tendrán para uno mismo. El otro autor es Goodpaster, y él habla sobre la complejidad del bien común, tanto englobando la finalidad y la esencia de las actividades que se realicen en una empresa. Él lo engloba en tres partes. La primera es
La primera es el estratégico, la segunda es la síntesis y la tercera es el multifiduciario. El marco teórico. El marco teórico busca pues como tal dar sustento a la comprensión de pues cada uno de los parámetros y las variables que se asocian para el cumplimiento pues del objetivo de investigación. Nosotros pues dentro de esto escogimos como parámetro principal la teoría de stakeholders. Como tal, este cuenta con variables que son grupos de intereses interrelacionados, sistemas internos, beneficiar, observar la funcionabilidad óptima, crear y eficacia de pues gestionar como tal un negocio. Nuestro parámetro número 2 es turismo de reuniones y este cuenta con las variables de tecnología, integración y conocimiento. Nuestro parámetro número 3 es actividades y cuenta con las variables de convenciones, exposiciones y eventos. Nuestro parámetro número 4 es dependencias y cuenta con las variables de proveedores, sectores empresariales y asociaciones. Nuestro parámetro número 5 es pandemia y cuenta con dos variables, que es problemas de salud y medidas sanitarias. Nuestro sexto y último parámetro es crisis y este cuenta con las variables de protocolos, limitaciones y consecuencias. Contexto histórico y geográfico. Introducción. El objetivo principal del marco referencial es especificar de forma directa el problema de investigación. Se genera una perspectiva de lo particular a lo general, como lo son los aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales y religiosos. Se describe cada una de ellas en cuanto al turismo de negocio se refiere. De igual manera, se evalúa la posibilidad de poder llevar a cabo la investigación y cuáles aspectos favorecemos con esta información. Antecedentes del lugar. En la Ciudad de México, colonialmente abreviado como CDMX y anteriormente denominada Distrito Federal o DF, es una de las 32 entidades federativas de México, así como la capital de los estados mexicanos. Se localiza en el Valle de México a una altitud media de 2.4 msnm. Tiene una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y se divide administrativamente con 16 demarcaciones. Es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y de moda. El contexto geográfico. La superficie. La Ciudad de México tiene una extensión de 1.495 kilómetros cuadrados y ocupa el lugar 32 a nivel nacional, es decir, que es la entidad más pequeña de la República Mexicana. El porcentaje territorial, la Ciudad de México representa el 0.08% de la superficie del país, con quien colinda al norte, al este y al oeste con el Estado de México y al sur con el Estado de Morelos. En el contexto social, se registró que en el año de 2020, en la Ciudad de México, hay 9.209.944 habitantes, de los cuales el 52.2 son mujeres y el 47.8 son hombres. Dentro de la edad mediana de todas estas personas que se entrevistaron fue de 35 años. A lo largo de los últimos 10 años, la población de menores de 15 años se redujo a un 4.4% y los mayores de 15 a 64 años incrementó tan solo un 1.3%. Mientras que la población de edad avanzada aumentó un 3.2%, todo esto proporcionado por el INEGI en 2020. Y bueno, con estos resultados se puede tomar en cuenta que los jóvenes de entre 35 o 30 años a 40 están empezando a decidir de no tener hijos, ya que la
el porcentaje de menores de 15 años está bajando considerablemente. En cuanto a educación, en la Ciudad de México el porcentaje de analfabetización se ha reducido del 2.9 en el año 2000 al 1.4 en el año de 2020, así que ha disminuido considerablemente. También los estudiantes que se encuentran en la educación básica, estos muestran un porcentaje del 94.4%, mientras que los estudiantes que se encuentran en secundaria representan un 55.4%. Haciendo una revisión completa, se arrojó que los jóvenes se encuentran estudiando en promedio 11.5 años de su educación, lo que se refiere que la mayoría de los jóvenes que fueron entrevistados, que fueron encuestados, se encuentran en el segundo y tercer año de su educación media superior, o sea, la preparatoria o el bachillerato. Bueno, el turismo de reuniones, podemos decir que la Organización Mundial de Turismo, que plantea que el sector de reuniones y eventos es aquel que abarca la actividad basada en la organización, la promoción, la venta y la distribución de reuniones y eventos, ya sean como productos y servicios que incluyen reuniones gubernamentales, de empresas y de asociaciones, ya sean viajes de incentivos de empresas, de seminarios, congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias. De igual manera, aquella persona que viaja motivada por diferentes actividades relacionadas con la actividad profesional y de ocio, es decir, la que se desplaza de un lugar a otro o de su lugar habitual por un congreso, una feria, un festival o un congreso. Con los conceptos antes mencionados podemos decir que el turismo de convenciones y de congresos y de incentivos se ha convertido en un segmento de suma importancia dentro de las estrategias de comercialización de determinados destinos. Sus efectos directos e indirectos sobre la economía locales no se valoran en términos de impacto económico y de socialización, sino también por su efecto y su imagen sobre los destinos. Contexto económico. Pues como tal, durante el primer trimestre del año 2020 en la Ciudad de México, pues se arrojó una disminución del 0.7% a tasa anual con respecto al último trimestre del año 2019. Esto de acuerdo al indicador trimestral de la actividad económica estatal. Como bien se sabe, pues la Ciudad de México pues cuenta con una gran variedad de actividades económicas que pues se realizan en ella todos los días durante la mayor parte pues del año. Durante el primer trimestre la ciudad siguió siendo pues impulsada por sus actividades terciarias, como pues los servicios al consumidor final y los servicios financieros con el 63.7%, pues de la población ocupada dirigida a este sector como tal, en donde la participación pues de las industrias manufactureras tuvo pues un incremento del año 2009, refiriéndose a un porcentaje más o menos del 31.3% en la industria alimentaria en 2009 y aumentó pues al 42.5% en el primer trimestre de 2020. Esto según la SEDECO en el año 2020. Refiriéndose al PIB de la Ciudad de México por subsector, durante el primer trimestre del 2020 se arrojó pues un incremento del 4% en servicios financieros y de seguros con respecto al 2019, esto también con base a pues la SEDECO. Desafortunadamente pues a inicios del 2020 en la Ciudad de México se perdieron 34.513 pues 13 empleos formales,
siendo pues la Ciudad de México la segunda entidad con más pérdidas de empleos, y esto pues debido a la actual emergencia sanitaria del COVID-19 y el cierre pues de muchas micro y pequeñas empresas. Aunque en cuanto a ocupación y empleo, pues durante el primer trimestre los trabajadores que percibieron un salario pues mínimo de entre 123.022 por día y 3.696.6 por mes, pues aumentó el 16.86% al 20 en comparación pues con su último trimestre del 2019. En cuanto a la inflación, pues dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, un 3.74%, siendo un incremento en 0.49 comparada con el indicador pues a nivel nacional de 3.25% dentro de los sectores del área. De igual manera, en el recurso natural tenemos que en México se encuentra representada el 12% de la diversidad terrestre del planeta, y por lo que se encuentra dentro del selecto grupo de países llamados megadiversos. La conservación y protección de la vida son componentes prioritarios de la política ambiental de México. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 176 áreas naturales de carácter federal, que representan más de 25 millones de hectáreas. Igual la diversidad en ecosistemas. Debido a la diversidad de ecosistemas, México produce una amplia variedad de productos agrícolas. Las mayores extensiones de superficie se dedican a la siembra de cultivos para el ciclo primavera-verano. La agricultura de riego se practica principalmente en zonas áridas y en semiáridas, como el uso de tecnología moderna y de orientación al monocultivo. El siguiente punto que nosotros vamos a tratar es la infraestructura. Este es uno de los más importantes, ya que de esto va a derivar o se desprende el desarrollo pleno de una sociedad. Pero para ello primero tenemos que entender un poco qué es la infraestructura, y esta se va a denotar como todo aquello realización humana diseñada para dar un servicio y para poder hacer más fácil el desarrollo de una sociedad, como ya lo mencionábamos anteriormente. En este se puede incluir la parte de arquitectura, los servicios con los que se cuentan, las carreteras, etc. Y en la Ciudad de México podemos decir que uno de los más importantes para nuestra industria del turismo es que se cuenta con un aeropuerto internacional, el aeropuerto Benito Juárez, el cual da servicio aproximadamente a 21 millones de personas cada año, dando trabajo a 35,000 personas. Cuenta con 35,000 puestos de trabajo, en los cuales alrededor de 15,000 son puestos directos en el área del aeropuerto, y aproximadamente otros 15,000 en las zonas aledañas, lo que hace que se pueda dar un buen desarrollo en lo que es la ciudad. También se cuenta con 651 establecimientos que brindan servicio a la industria del turismo, como lo pueden ser restaurantes y hoteles, teniendo más o menos en categorías de hospedaje un número de habitaciones de 48,888, las cuales están al servicio de los turistas que llegan a la Ciudad de México. También se cuenta con aproximadamente 287 unidades médicas, las cuales van a brindar ayuda brindan ayuda a los ciudadanos y también a los turistas que llegan a visitar la ciudad. Y se tiene aproximadamente 300 kilómetros de carreteras, las cuales están conectadas con los estados colindantes. Esto quiere decir que en infraestructura la Ciudad de México está avanzando cada día más en un desarrollo para las personas que la visitan. Y hablando de los centros de congresos y convenciones, cuenta con uno de los más importantes en nuestro país, la cual es la Expo Santa Fe, en la cual se pueden desarrollar diferentes tipos de eventos, ya sean congresos, convenciones, ferias o exposiciones. También cuenta con el Centro Citibanamex y el Palacio de los Deportes, en los cuales también se pueden llevar diferentes tipos de exposiciones y ferias.